gusto en saludarlos. Recordemos que estamos en nuestra sesión número 7 de la asignatura Desarrollo Organizacional de la licenciatura en Mercadotecnia para Colegio de Empresarios. Mi nombre es Angélica Heredia y bueno, hoy estamos en esta ocasión trabajando en nuestra sesión número 7. Recordemos que estamos en el abordaje de nuestro tercer tema, que son los principios básicos que rigen al desarrollo organizacional. Bien, vamos a revisar juntos y a recordar cuáles son de los subtópicos, lo que ya revisamos en la sexta sesión y hacer un breve recorrido para entonces retomar y continuar con nuestra sesión número 7. En la sesión 6 desarrollamos lo que es el campo del DO, algunas definiciones, 4 específicamente de las definiciones manejadas por los estudiosos en el campo del DO, y también hablamos de lo que es la administración del DO, que básicamente hablamos de 3 pasos: diagnóstico, acción y programa. Eso es lo que en nuestra sesión anterior abordamos juntos. Y también les comenté que conforme vayamos utilizando o desarrollando este fundamento teórico, lo estaré ilustrando o ejemplificando con algunas de las experiencias profesionales en las que he tenido la oportunidad de vivir y de contemplar la implantación de una intervención en DO dentro de una empresa. Bueno, pues entonces vamos a dar continuidad a nuestro tema número 7 en principios generales del DO, a nuestra sesión número 7, perdón, en nuestro tema principios generales del DO, y recordemos para esto cuáles son los objetivos tanto particular como específico que vamos a cubrir cuando terminemos de revisar nuestro tema. El objetivo particular, recordemos que es el que ustedes identifiquen, hago muy bien el planteamiento, ustedes van a identificar cuáles son los principios generales del DO y también la importancia que estos tienen como actividad dentro de las organizaciones. Y como objetivo específico, bueno, pues ustedes estarán en la situación de conocer los aspectos generales que rodean precisamente al desarrollo organizacional, tema principal de esta asignatura. Bueno, pues ya hicimos entonces nuestro recorrido, ya vimos cuáles son los cambios, cuáles son los campos del DO, que básicamente son personas y organizaciones, las definiciones, que es buscar el incremento de la efectividad, tanto individual como en las organizaciones a través del DO, y bueno, pues la administración, que consiste en un diagnóstico, en una acción y en un programa que nos lleve a precisamente administrar, implantar y obtener resultados de intervenciones, que son la serie de actividades estructuradas que nos ayudarán al establecimiento de esas intervenciones precisamente para lograr el desarrollo organizacional. Bien, el siguiente subtópico que vamos a revisar en esta ocasión tiene el título de fundamentos. Vamos a revisar cuáles son los fundamentos del desarrollo organizacional. Y la diapositiva nos comenta lo siguiente. Dice que la base del conocimiento del desarrollo organizacional es muy amplia y está sujeta a la mejora constante por parte de los teóricos dedicados a su estudio. Ustedes, si buscan, por ejemplo, en ofertas de maestrías o de posgrados en diferentes universidades, pues identificarán que hay maestrías y posgrados en desarrollo organizacional, y con base en esto, bueno, pues esas personas que se dedican al estudio de la parte o al desarrollo de la parte teórica del DO, bueno, pues nos está diciendo que la base de sus conocimientos pues es constante, y más que constante se requiere una mejora continua. Y bueno, hay algunos temas o algunos conceptos, escuchen bien, estamos a revisar conceptos que se consideran los fundamentos del desarrollo organizacional. Esto es, los siguientes conceptos que este cuadro nos está aportando. La idea básicamente es que ellos son el fundamento o la base del desarrollo organizacional. Vamos a revisar, por favor, cuáles son estos para después
pasarlos al pizarrón, que ustedes los pasen en su cuaderno de apuntes. Recordemos que es bien importante que en nuestras sesiones tomemos notas o apuntes en un cuaderno o en unas hojas especialmente dedicadas para esta materia. ¿Y por qué les pido esto? Porque estos fundamentos los vamos a ver básicamente como conceptos a través de esta sesión. Entonces, como para que no nos perdamos y para que llevemos una secuencia y no tengamos que regresar cada vez a la diapositiva de origen, que es la que estoy presentando en este momento, los vamos a incluir en el pizarrón y de ahí nos vamos a guiar y ustedes en sus apuntes para que entonces no nos perdamos. Vamos a ver fundamentos del desarrollo organizacional. ¿Están listos? Ok, estos fundamentos se tratan de modelos y teorías del cambio planificado, la teoría de los sistemas, la participación y delegación de autoridad, el equipo y el trabajo de equipo, las estructuras paralelas de aprendizaje, que ya incluso en algún momento abordamos en la sesión anterior, que eran las estructuras paralelas de aprendizaje, la estrategia normativa reeducativa del cambio, las ciencias de la conducta aplicada y la investigación-acción. Todos estos son fundamentos del desarrollo organizacional. Entonces les pido me acompañen al pizarrón y en él vamos a estar, voy a escribir básicamente estos fundamentos para que juntos, a través del viaje o de la navegada ahora en estas diapositivas, entendamos la base conceptual de cada uno de estos fundamentos. Acompáñenme pues y juntos establezcamos lo siguiente. Vamos a empezar con modelos y teorías. Del cambio planificado. Esa es la primera. Luego veremos qué es la teoría de los sistemas. Posteriormente revisaremos qué es la participación y delegación de autoridad. Luego vamos a continuar revisando equipo y trabajo en equipo. Luego vamos a ver estructuras paralelas de aprendizaje. Luego continuaremos revisando estrategia normativa reeducativa del cambio, estructura normativa reeducativa del cambio. Luego, ciencias de la conducta aplicada. Como lo que es el psicodrama, por ejemplo, muy utilizado en la parte dinámica. Y terminaremos hablando de lo que es la investigación-acción. Recordemos que estos son, le pongo el título, Fundamentos del DEO.
Entonces, bueno, mi guía va a ser este pizarrón para hacer nuestra viaje en cuanto al concepto de cada uno de ellos. Ustedes seguramente ya lo tienen apuntado en sus cuadernos o en sus hojas especialmente diseñadas para esto. Y a continuación vamos a dar el concepto de cada uno de estos fundamentos que se utilizan o que son la base de los conocimientos del desarrollo organizacional. Bien, ahora sí comenzamos a hacer nuestro recorrido. Y bueno, como proceso del DO, también quise incluir esta parte de fundamentos porque dentro de los procesos del DO vamos a revisar cuáles son esos modelos y esas teorías del cambio planificado. Esto es, estoy haciendo una vinculación de dos subtemas, fundamentos relacionados con los procesos del DO. Y como parte del proceso, bueno, pues también voy a incluir lo que es el modelo y teorías del cambio planificado. Uno de los autores que se dedicó al estudio precisamente del cambio planificado es Kurt Lewin o Kurt Lewin. Yo soy muy precisa en ese sentido. Cuando no sé la pronunciación correcta, en este caso no sé si es alemán o es norteamericano, no sabría cómo pronunciar la W, entonces yo la pronuncio tal cual la leo, por eso puedo decir Kurt Lewin, y si fuera el caso de que es alemán, bueno, pues sería Kurt Lewin, ¿no? Pero en fin, lo vamos a leer textualmente. Kurt Lewin, él como autor establece cuál es el modelo o uno de los modelos del cambio planificado, y ya él comenta en su modelo básicamente 3 etapas. Recordemos que es el descongelamiento, el movimiento o acción, y luego el recongelamiento para llegar a un nuevo punto de equilibrio. Vamos a leer juntos lo que dice la parte conceptual de nuestra diapositiva. Dice que Kurt Lewin aplica este modelo, como dice en esta ocasión. El primero de las etapas del modelo se implica el descongelamiento de la antigua conducta de la persona. Está ejemplificado esta diapositiva. Por ejemplo, vamos a aplicar este modelo de cambio de Kurt Lewin a alguien que desea dejar de fumar. Y entonces él dice que la etapa del descongelamiento es identificar la antigua conducta de fumar. ¿Por qué? Porque en este caso, si él conceptualiza esta antigua conducta, ¿cómo decir o relacionarla con la creencia de que fumar cigarros es nocivo, tanto para él como para los demás, porque los fumadores pasivos suelen ser los más perjudicados? Debe dejar de hacerlo. Esa sería la primera etapa del modelo de Kurt Lewin que nos sugiere el descongelamiento. ¿Tienes un problema o estás enfrentándote a una situación la cual tienes que cambiar? Y en ese momento tienes que asumir el cambio descongelando, con la creencia, en este caso, de la adicción al cigarro, que pues el cigarro es nocivo para tu salud. Una vez que ya descongelaste este comportamiento o esta antigua conducta, según el ejemplo, viene la segunda etapa, que es el movimiento o la acción. Dice, después se debe mover, es decir, debe cambiar su conducta de fumador y abstenerse de fumar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Para quienes fuman seguramente les costará un gran trabajo dejar de hacerlo, y más por las restricciones, más que restricciones, las prohibiciones de fumar dentro de las empresas, instituciones, llámense escuelas, oficinas, empresas o lo que sea. Ya está estrictamente prohibido y se dedica o se establece un área abierta únicamente para fumadores. En una de las universidades que tengo oportunidad de colaborar, hay una zona abierta que es la zona libre, y normalmente en los descansos siempre está repleto de personas fumando. Esto es lógico, la parte del movimiento nos implica que debes cambiar tu conducta. Hay muchos productos en el mercado que ayudan para tal efecto, pero no vamos a estudiar eso. Aquí la idea es que ese movimiento implique la abstinencia total del cigarro. Y bueno,
por último, esa conducta de no fumar se debe convertir en algo permanente, o sea, lo tenemos que recongelar una vez que ya se haya dado el cambio. Es decir, que de manera que el hecho de no fumar se convierta en el nuevo punto de equilibrio. Y para pasar por estas 3 etapas, hay muchas personas que en el movimiento o en la acción se quedan. Entre más arraigada es la parte del hábito, entre más difícil es concentrarse en ese cambio, pues evidentemente resulta imposible o muy difícil o poco certero el hecho de llegar a un nuevo punto de equilibrio. Entonces, nada más como recordación, este es el modelo de la teoría del cambio planificado según Kurt Lewin. Hay otro modelo que se trata del modelo de Lippitt, Watson y Wesley, otros autores dedicados al estudio del DO, y en este modelo, el cual se titula Cambio del Sistema Total, se compone básicamente de 5 etapas. El primero se refiere a iniciar el programa, diagnosticar los problemas, programar las trayectorias, poner en práctica estas trayectorias y evaluar los resultados. Resulta relativamente fácil hablar en este sentido de la implantación de un cambio de sistema total según Lippitt, Watson y Wesley. Lo podríamos llevar a un caso sencillo en donde, por ejemplo, se establece en una empresa la necesidad de hacer un cambio en su sistema total y bueno, iniciar el programa evidentemente previo a un diagnóstico en donde se debe precisamente diagnosticar cuáles son los problemas que enfrenta esa organización. Vamos a suponer que es una empresa que el problema principal es la falta de rotación de sus productos. Se han dado cuenta que en el último año o en el último par de años, aun cuando estén en un mercado estable relativamente o poco complejo, pues están teniendo algunas pérdidas o bajas importantes en la venta neta de algunos de los productos. Los productos de alta rotación han dejado de serlo y entonces empiezan a diagnosticar problemas en cuanto a la venta y la distribución de sus productos. Aquí la idea es que una vez que ya se ha diagnosticado el problema, si se trata específicamente de una familia de productos, si se trata de todas las familias de los productos, si dentro de una familia se trata, por ejemplo, de un producto determinado, de alguna presentación o algún sabor, bueno, pues entonces se pasaría a la siguiente etapa, que es la programación de las trayectorias, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las acciones que se deben tomar para entonces poder resolver el problema. Y una vez que se programan, pues hay que ponerlas en práctica para después evaluar los resultados. Ustedes como mercadólogos, por ejemplo, podrían estar hablando de un cambio del sistema total en cuanto al sistema de distribución de una organización y ahí están aplicando DO si se dan cuenta, porque es un problema en el cual ustedes están involucrando la parte logística y la parte de distribución y donde evidentemente hay que tomar muchas acciones desde el punto de vista mercadológico y de comercialización para poder resolver los problemas y obtener resultados. Ese es el modelo de estos 3 autores titulado Cambio del Sistema Total. Bien, otro de los modelos de precisamente nuestros modelos y teorías del cambio, del cambio planificado, lo aplica Burke y Lidwin, en donde se identifican variables involucradas en la creación de algo que conocemos como cambio transaccional. Y bien, dice estos autores en esta diapositiva que los líderes transformacionales son líderes que inspiran a sus seguidores a trascender su propio egoísmo en bien de la organización. Y bien, aquí los líderes transaccionales son líderes que guían o motivan a sus seguidores en dirección de metas, las cuales ya están establecidas aclarando los requerimientos del papel y de la tarea. Aquí podríamos hablar en el sentido más humano, por ejemplo, en el anterior modelo, en el de sistema de cambio total, cambios de sistema total, bueno, pues habríamos hablado de un proceso en el área de comercialización y ventas, por ejemplo, desde el punto de vista de mercadotecnia,
En este segundo, hablando de este cambio transaccional, nos lleva directamente a los líderes. Y aquí me gustaría ejemplificarlo también con un área de comercialización y ventas, que es lo que ustedes mucho tienen que ver por la carrera en mercadotecnia. Ustedes, por ejemplo, pueden identificar dentro de su canal de detalle o en el canal de detalle de una empresa que se dedica a la comercialización de productos. Sobre este canal estaremos hablando, no sé, a lo mejor de productos de alta rotación como pueden ser refrescos, en donde ustedes necesitan que los líderes hagan esos cambios dentro de las personas que los siguen y que esos cambios evidentemente lleven a un mejor entendimiento o a la mejora constante de su trabajo. Aquí estos líderes, según este modelo, pues tienen esa carga o esa responsabilidad importante. Esos líderes deben ser lo suficientemente capaces de transformar, de cambiar, de que la gente los siga, pero por convicción, sabiendo que siempre van a tener el mejor resultado. Y créanme que muchas de las ocasiones no es así. Por ejemplo, la parte de capacitación y de entrenamiento para supervisores en puntos de venta, para supervisores en canal detalle, sí se convierte en algo un poquito más complejo, sí es una tarea más compleja, porque a final de cuentas son los que ayudan y apoyan a los vendedores a la colocación rápida de productos en punto de venta. Y que también el mercadólogo, aun cuando tal vez no se dedique al entrenamiento y desarrollo de jefes y supervisores de canal detalle, pues sí tiene mucho que ver, porque la parte promocional y la parte de incentivos que se pueda dar a la fuerza de ventas, pues aquí resulta un incentivo bien importante para quienes son los líderes y que esos líderes a su vez sean capaces de direccionar hacia las metas a sus equipos de trabajo o a sus vendedores con la idea de la mejora. Bien, esos son tres de las teorías muy básicas. Hay muchísimos más modelos y teorías en lo que se refiere al cambio planificado para el DO, que es nuestro primer fundamento que nos está ocupando en esta sesión. Vamos a revisar el segundo fundamento, al que se refiere a la teoría de los sistemas. Y entonces en nuestra diapositiva vemos el concepto general de lo que es teoría de los sistemas. Y dice lo siguiente: esta teoría es uno de los instrumentos conceptuales más poderosos que hay disponibles para la comprensión de la dinámica y del cambio en las organizaciones. Esto es de los fundamentos más importantes que se tienen en DO. Fagen, que es un autor, define al sistema como un conjunto de objetos reunidos con relaciones entre los objetos y entre sus atributos. Cuando se toma un enfoque de sistemas, dice la diapositiva, se empieza por identificar las partes individuales y después se trata de comprender la naturaleza de su interacción colectiva. Y hablando entonces de esta teoría de los sistemas, reforzamos la idea que habíamos hablado de sesiones anteriores. Las empresas no trabajan internamente de forma aislada. Todos son base o todos conforman la base de la empresa y como tal son parte de un sistema. Y cuando nosotros estamos enfrentándonos a un sistema, pues estamos hablando de una relación constante, aquí dice el autor Fagen, entre objetos y entre los atributos de los objetos. Imagínense una organización que está perfectamente sistematizada, en donde no hay comunicación y no hay coherencia entre el área de ventas y el área de embarques. Esa es otra de las experiencias como en el área de mercadotecnia con la que yo cuento esta experiencia profesional. Yo trabajaba en aquel entonces como coordinadora de distribución, pero no de distribución en la parte física, en la parte fuerte, en la parte canal mayoreo, en la parte canal detallista, no. Este puesto era más bien identificado estratégicamente como quien hacía negociación, fíjense bien, entre lo que necesitaban los centros de distribución para sus vendedores y lo que ya tenía que requerirle al área de producción a través de operación y logística para que todos tuvieran el producto que necesitaban. Suena fácil, pero es un trabajo muy complejo, porque implicaba contar con programas de ventas, hacer correcciones o ajustes a estos programas de ventas y rectificar con cada uno de los centros de distribución para que estos a su vez
rectificaran con sus canales de autoservicio y de mayoreo y de detalle qué tipo de producto iban a requerir y en qué cantidades, para que entonces se hiciera un programa de distribución con 1 mes y medio, 7 semanas de anticipación, y se pasara al área de logística. En la gerencia de logística se tenía que desarrollar un programa de compras y de producción para entonces poder contar con el inventario en almacén justo cuando se requiriera ese tipo de embarques. Ese era el trabajo de cada uno de ellos. Y aquí la parte estratégica como parte de distribución dentro del sistema en donde yo entraba era muy precisa. Yo tenía que estar semanalmente en reuniones en el área de producción de la fábrica, tenía que desplazarme a un punto fuera de la Ciudad de México todas las semanas, en donde había una junta, donde yo me entrevistaba con el gerente de logística y decíamos, a ver, gerente de logística, ¿qué es lo que tienes? El programa para la semana entrante, y ya era con una semana nada más, porque ellos habían tenido 6 semanas anteriores para hacer sus programaciones y yo mis ajustes con las áreas de distribución. Decía, fíjate que tengo tanta cantidad de producto A, tanta cantidad de producto C, tanta cantidad de producto B y así sucesivamente. Él tenía sus totales y yo tenía distribuidos por centros de distribución y por familias los requerimientos de producto. Y entonces hacíamos comparaciones con los inventarios e íbamos ajustando. Aquí la parte más interesante como teoría, como la parte de sistema de relación entre objetos y de atributos, era que no siempre se abastecía al 100% por 2 situaciones. Una, porque a veces el inventario hacía que se mandara menos producto o se tenía que mandar por el contrario más producto. O 2, porque no había algún problema o contingencia en el área de producción y no se había podido cubrir el programa con anterioridad. Entonces, aquí era la parte interesante en cuanto al sistema, verlo como el conjunto de objetos reunidos con relaciones entre objetos y los atributos, porque entonces esa mezcla perfecta debía llevarnos a la consecución de metas. ¿Y cuál era? Que cada uno de los centros de distribución contara con el número de productos que requería para que ellos a su vez pudiesen entregar los pedidos que ya el área de ventas había levantado para un periodo determinado. Créanme que era una labor titánica. Me acuerdo que las primeras semanas sí sufrimos mucho porque estábamos en un proceso, esto es resultado de un proceso de reingeniería, que es una intervención avanzada en DO que veremos más adelante, y que bueno, de alguna u otra forma cambió formas, cambió procesos, cambió modos de pensar, cambió la cultura organizacional que estaba horrible en aquel entonces. Es otra de las empresas donde trabajé, pero que a final de cuentas sí vimos cómo los sistemas funcionan. Yo recuerdo así como experiencia, en una ocasión un gerente del centro de la República requería urgentemente 2 trailers de producto, del producto líder, de un día para otro, y lo mandó pedir a la fábrica como si estuviera listo y como si estuvieran a disposición del centro de distribución. Entonces, cuando a mí me tenían que abordar para hacer filtro de todas esas negociaciones, pues yo le dije que prácticamente era imposible, porque yo sabía cuál era la dinámica del área de logística. Y entonces él se saltó, se enojó, habló a la dirección de operaciones, habló con el director de ventas, que era mi jefe inmediato, me acuerdo, me dijo, ¿estás segura que no se puede? En otros tonos y bajo otras circunstancias, porque había una reunión también con directores. Le dije, no, recuerda que en esta semana revisamos inventarios y revisamos programación. Ah, tienes razón, entonces no podemos abastecer, pero ya con una razón. Cuando se le explica al gerente de ventas, se indigna, se enoja, y que el cliente no sé qué, y entonces empiezan los problemas. Lo que decidimos hacer, me acuerdo muy bien, fue invitarlo a la planta de producción a la siguiente semana, y lo llevaron a recorrer el proceso de producción de ese producto que él quería de un día para otro, nada más porque a su cliente estrella se le ocurrió pedírselo. Cuando él comprendió cuál era el proceso, desde la compra hasta la entrega en su centro de distribución, créanme que jamás volvió a cometer volvió a pedir o hacer algún pedimento que estuviera fuera de su programación. Aprendió lo que realmente era programar sus recepciones de producto para que conjuntamente él hiciera su pronóstico de ventas y ofreciera al mercado lo que realmente estaba requiriendo. Creo yo, desde el punto de vista de mercadotecnia, que la parte de la logística y la distribución hablan muy bien de lo que es la teoría de los sistemas. Y este es un fundamento en desarrollo organizacional.
Bien, vamos a ver, según nuestro apunte en el pizarrón, nuestro tercer fundamento que se refiere a la participación y a la delegación de autoridad. Síganme, por favor, revisando la diapositiva conmigo. Y dice el recuadro, esta dinámica de grupo funciona para vencer la resistencia al cambio. Incrementa el compromiso con la organización, reduce los niveles de tensión y, en general, hace que las personas se sientan mejor acerca de sí mismas y de sus mundos. Recuerden que todas las personas tenemos un mundo personal. Y a veces cuando estamos conflictuados en ese mundo, pues tenemos algunas alteraciones, tenemos algunos problemas, nos resistimos al cambio o simplemente tenemos algunas inconsistencias en cuanto a nuestro comportamiento dentro del grupo e individual. Continúa la diapositiva. Las intervenciones del DO están diseñadas deliberadamente, escuchen y lean bien, para incrementar tanto el interés como la participación de los líderes y también, obviamente, los miembros o los otros miembros de la organización. Las intervenciones del desarrollo organizacional son básicamente métodos para incrementar esa participación. Todo el campo del DO trata de la delegación de la autoridad. Velasco, que es otro de los teóricos del DO consultados para esta sesión, usa un modelo sencillo de 4 pasos para describir el proceso de la delegación de autoridad. Se trata de la preparación, el crear un mañana, la visión y el cambio. Yo les sugiero que revisen o que busquen específicamente cuáles son los pasos de precisamente o la descripción de cada uno de estos pasos del proceso de delegación de autoridad que sugiere Velasco. No lo abordo tal cual en esta ocasión porque nos restaría tiempo para revisar los otros fundamentos, pero sí les recomiendo que lo hagan, que lo busquen, para que comprendan qué es el nivel o qué implica en el proceso el preparar, el crear un mañana, el establecer una visión y el llevarnos al cambio. Y bueno, esta dinámica de la participación y delegación de autoridad se logra muchas veces a través de algunas aplicaciones de dinámicas de grupo o dinámicas de acción. A mí siempre me ha gustado esta parte de la dinámica de grupos, esta parte de juntar a las personas de una misma área y de otras áreas y entonces empezarlas a involucrar en esa resistencia al cambio. Ahora sí les voy a platicar rápidamente de una experiencia, de una dinámica que tiene que ver con resistencia al cambio, la cual tuve oportunidad de observar no en una, sino en 4 ocasiones distintas. Yo trabajé para una empresa cursos de desarrollo de habilidades gerenciales y para jefes jefes y supervisores de departamento, o sea, a mandos intermedios. Y bueno, una de las dinámicas precisamente para integración y ver qué tanto participaban y delegaban entre ellos su autoridad. Más que delegación de autoridad era las limitaciones de las autoridades entre ellos. Les puse una dinámica bien sencilla, se llama el tapete mágico. Les pedí a 6, 8 voluntarios se quitaran los zapatos y se rodaran de extremo a extremo del salón donde teníamos la capacitación, se rodaran como si fueran a enrollarse como un tapete, pero sin zapatos. Entonces, uno por uno fue haciendo ese primer ejercicio. En ese momento se ve el nivel de participación. Me acuerdo que sí hubo un grupo que era muy participativo y otro grupo que no lo era tanto, pero sí hubo una clara diferencia. Total, que empieza cada uno de los participantes a rodarse de extremo a extremo. Y como ya estábamos medio cansados, bueno, pues ellos sienten en ese momento que se están revitalizando mucho, que están así como que moviendo el cuerpo y los músculos. No, sí te relajas muy bien porque sientes lo duro del piso, bla, 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 levantan las experiencias, ves el nivel de participación. A alguien no le pudo importar gran cosa, a otros sí hubo, otras personas sí expresaron más entusiasmo. Pero el ejercicio no queda ahí, el ejercicio lleva una segunda parte que es precisamente la resistencia al cambio. Y les pide el ejercicio que se acuesten boca abajo, encontrados y pegado cuerpo a cuerpo.
Esto es, una persona con cabeza hacia la derecha y la siguiente con la cabeza hacia el lado izquierdo y todos boca abajo, pero perfectamente bien pegados sin dejar huecos entre ellos. Y entonces se forman los 8. El que queda en la primera fila se pide que se ruede, así como se rodó en el piso, pero que se ruede encima de los demás participantes. Ahí viene lo bueno. Ahí viene cómo dentro de un grupo se da la participación, se da la delegación, se da la fuerza y la unión, o a ver quién golpea a quién. Y me acuerdo ahorita que no solamente fue a jefes y a supervisores quien apliqué la dinámica, sino también a grupos de vendedores e incluso a grupos de demostradoras en punto de venta. Y uno puede pensar, no, pues a lo mejor las demostradoras como venden o como ganan a comisión con un sueldo base muy bajito, pues podría haber así como que más competición. No, ahí se respetaron más, los vendedores se respetaron mucho y trataban de no golpearse. No, ni les platico, los jefes y supervisores se pateaban. Me acuerdo de uno, ahorita me acuerdo también de esa persona que se dejaba caer en los demás, se azotaba en el cuerpo de los demás compañeros. Y este es precisamente el nivel de estrés, y más que el nivel de estrés, esa parte de no te quiero y de que me resisto al cambio y no voy a delegar ni a compartir nada contigo. Afortunadamente el director general de la empresa estuvo presente en todas esas, las de jefes y supervisores estuvo presente en las capacitaciones y supo por qué había tanta resistencia al cambio y cuál era su nivel de participación y delegación de autoridad entre ellos. Un grupo bastante conflictivo. Para eso nos pueden ayudar este tipo de dinámicas. Ok, hablando y continuamos según nuestro pizarrón, hablando del equipo y trabajo en equipo, es el siguiente fundamento del DEO. Y bueno, la diapositiva nos comenta, los equipos son importantes por un buen número de razones. La gente no podemos trabajar sin equipo y yo me adelanto, acuérdense que somos seres sociables, venimos de una sociedad, venimos de grupos sociales primarios tan fuertes como es la familia y es prácticamente imposible vivir fuera de un grupo. Y bueno, este equipo, la importancia, o por un buen número de razones porque es importante, dice la diapo. 1. Gran parte de la conducta individual tiene sus orígenes en las normas y los valores socioculturales del equipo de trabajo. Si el equipo como tal cambia esas normas y los valores, los efectos sobre la cultura individual son inmediatos y perdurables. Esa parte de la cooperación, por ejemplo, de la honestidad o del compartir lo que tienes, habla mucho dentro de lo que es la cultura organizacional. Yo trabajo para una consultoría de forma independiente y me gusta mucho el lenguaje que se utiliza en esta consultoría porque siempre me dicen, te comparto esta información para que desarrolles lo que te estamos pidiendo y tú nos compartas lo que tienes. Esa palabra de compartir, cuando yo la empecé a oír, cuando empecé a trabajar con esta consultoría, no me llamó la atención. Después empecé a reflexionar de la palabra compartir. No era, te envío por correo electrónico y tú me regresas. No, era, te voy a compartir la siguiente información. Es algo que ya tenemos de otros cursos, de otros recursos, y tú nos compartes lo que nos quieras proponer. Y entonces ese compartir a mí ya me ha quedado claro a través del tiempo. Otra de las partes importantes dice, muchas tareas son tan complejas que no es posible que las desempeñen los individuos. Las personas deben trabajar juntas para llevarlas a cabo. Eso es cierto, aunque nos cueste mucho trabajo, hay que aceptar que la unión hace la fuerza y que todo solo no lo puedo hacer. Otra más es que los equipos crean una sinergia, es decir, la suma de los esfuerzos individuales de las personas que trabajan solas. La sinergia es una de las razones principales por las cuales los equipos son tan importantes. Y bueno, otra de las razones por las cuales es importante el trabajo en equipo, dice que los equipos satisfacen necesidades de las personas de una interacción social, de nivel social, reconocimiento y respeto. Esto es, que los equipos nutran a la naturaleza humana. Y la pregunta para reflexionar en esta ocasión sería, ¿qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué es lo que has aprendido del equipo de trabajo donde estás inmerso o donde estuviste inmerso la última vez que trabajaste como tal? ¿Qué te dejó? ¿Qué beneficios te han dejado?
A lo mejor cambió tu lenguaje, a lo mejor cambió tu forma de pensar, a lo mejor tu expresión se volvió más fina o un poco más detallada, o aprendiste a respetar a los demás, no lo sabemos. Pero lo que sí es bien cierto es que satisface necesidades como seres sociables, pero también modifica nuestra manera de pensar. Bien, nuestro siguiente fundamento, dice nuestro pizarrón, habla de las estructuras paralelas de aprendizaje. Estructuras paralelas de aprendizaje, un término que ya habíamos abordado en sesiones anteriores. Y bueno, nuestra diapositiva nos comenta lo siguiente. Estas estructuras paralelas de aprendizaje, que también se conocen como estructuras organizacionales, son creadas especialmente y también desarrolladas para planificar y guiar programas del cambio y constituyen otra base importante del desarrollo organizacional. Dale Sand, que es un autor en DO, introdujo este concepto con el nombre de organización colateral por allá por 1974 y lo definió de la siguiente manera: una organización complementaria que coexiste con la acostumbrada organización formal. El propósito de esta organización colateral es abordar los problemas mal estructurados que la organización formal es incapaz de resolver. En esencia, las estructuras paralelas son el vehículo para aprender cómo cambiar el sistema y después guiar ese proceso de cambio. Es aprender sobre experiencias anteriores, pero bajo una estructura. Y ese paralelismo, pues nos está hablando de que se va a cambiar el sistema y se va a cambiar en una situación muy en particular, pero también nos va a ayudar a la guía o a guiar proceso de cambio de manera general. Por eso se puede establecer como una estructura paralela. Luego continuamos con la estructura normativa reeducativa del cambio. En esta ocasión, la diapositiva dice que dichas estrategias, bueno, pues están basadas en las suposiciones de que las normas constituyen la base de la conducta y que el cambio ocurre a través de un proceso de reeducación en el cual se descartan las antiguas normas y se reemplazan por otras nuevas. Entonces, es proceso de reeducación, donde normas o creencias, tradiciones o reglamentos, por ejemplo, anteriores, se tienen ya que descartar y se tienen que reemplazar por otras. En este sentido, por ejemplo, en el proceso del trabajo mismo dentro de las organizaciones es difícil. Abordaría, por ejemplo, esta experiencia de la parte logística distributiva de una empresa donde yo trabajé, y la antigua norma era que, por ejemplo, cada lunes de cada semana, los jefes de distribución mandaban su inventario y yo tenía que hacer un formato global del inventario, tanto por centro de distribución como de todos los centros, y revisar qué había y qué no había, y entonces nada más checar los programas de logística para ver si se iba a cumplir o no se iba a cumplir con el requerimiento. Y si no se cumplía, pues a ver qué pasa. A esos niveles de normas de trabajo se hacía cuando yo llegué. Cuando llega esa parte de la reingeniería y se reprocesa o se restablece un nuevo proceso logístico para la atención de los centros de distribución, fue la maravilla, ¿eh? Yo recuerdo que fue uno de los pasos en la reingeniería más importantes que abordó la empresa, y que se resolvieron muchos problemas de distribución y de atención al cliente, especialmente en el interior de la República. Bueno, nos faltan 2 para llegar al término de nuestra sesión en cuanto a la revisión de los fundamentos del desarrollo organizacional. Y nos referimos a las ciencias de la conducta aplicada. En este caso nos comenta que los programas de DO aplican los servicios científicos y prácticos de las ciencias de la conducta para intervenir en los procesos humanos y sociales de las organizaciones. El DO entonces es una aplicación del conocimiento, las prácticas y las habilidades de las ciencias de la conducta en sistemas reales,
en colaboración con los miembros del sistema. Fíjense bien, por eso también es importante, es interesante que cuando nosotros hablamos de desarrollo organizacional en la implantación del DEO en una organización, se tome muy en cuenta a los psicólogos industriales, que ya traen una base muy interesante en cuanto a la parte teórica y la parte práctica de las ciencias de la conducta. En el área de psicología hay una rama que se llama psicología industrial, incluso ya hay algunas universidades que imparten o que ofrecen como carrera psicología industrial, y otras que manejan la licenciatura en psicología como tal, tienen esas especialidades, o ramificaciones. En mi caso personal, por ejemplo, egresada de Relaciones Industriales, nosotros como estudiantes de Relaciones Industriales teníamos una base interesante en cuanto a psicología. Por ejemplo, yo tuve que cursar o tener asignaturas de psicología clínica, también tuve psicología social, también tuve relaciones grupales e interpersonales, que era así como que un laboratorio de comunicación interpersonal. Tuve psicología industrial, tuve sociología industrial. Tuve que cubrir una serie de bases en el área de psicología para tener precisamente este conocimiento y poder abordar el DEO, y ya después se vio como una materia más dentro del programa de estudio. Pero sí insisto, a lo mejor hay muy buenos administradores que se dediquen al DEO, pero sí requieren de una base teórica, científica, de las ciencias de la conducta, porque es cuando se puede intervenir. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón, alumnos, que estamos trabajando con seres humanos, y como procesos humanos y sociales de las organizaciones, el DEO nos ubica en que hay que verlo desde el punto de vista psicológico, esto es, revisar ciencias de la conducta aplicada. Ustedes también como mercadólogos, ahorita estoy pensando, también llevan una parte importante como base de psicología cuando aplican psicología del consumidor, por ejemplo, o cuando ven comportamiento del consumidor. En ese par de situaciones en especial, pues también ustedes echan mano o toman parte de lo que son las ciencias de la conducta aplicadas, como en la psicología clínica, la psicología social, en segmentación de mercados, para entonces poder abrir o poder armar un perfil de consumidor, o para poder segmentar un mercado determinado. Entonces, todas las carreras, todas las actividades, de alguna u otra forma, cuando estamos involucrando procesos sociales y humanos, pues debemos tomar en cuenta la base científica y práctica de las ciencias de la conducta. Y bueno, terminaremos de revisar los fundamentos del DEO en esta sesión, definiendo lo que es la investigación-acción. En este caso nos referimos a un método para aprender y hacer aprender acerca de la dinámica del cambio organizacional, y hacer o poner en práctica los esfuerzos que estamos haciendo para el cambio. Entonces también en la parte de investigación y acción, pues nos permite aprender. Y yo creo que el aprendizaje es uno de los elementos más importantes que tiene o que debe manejar el ser humano. El ser humano estamos en un constante aprendizaje. El ser humano no nos podemos detener en una base de estudio. El estudio es formal, la educación en ese sentido es formal, pero si nosotros le damos una vista o echamos una revisadita a todo lo que tenemos como aprendizaje o como modelo de educación no formal e informal, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas más cosas en donde tenemos que aprender, en donde estamos aprendiendo todos los días. Cuando nosotros leemos el periódico, cuando nosotros nos enteramos, por ejemplo, de una nueva tendencia a través de la televisión, a través de una película, a través de una revista electrónica, a través de un libro, aun cuando no sea un modelo de educación formal, lo estamos obteniendo a nivel informal. A ver, nada más para detenerme y terminar, ¿cuántas veces ustedes no han visto recetas de cocina por televisión? Programas que se dedican exclusivamente a enseñar a cocinar. Uno de los canales abiertos en nuestro país es el Canal 11,
que tiene secciones muy interesantes precisamente basados en la educación informal. La educación informal es toda aquella educación que no requiere ni reconocimiento, ni está sujeta a horarios, ni a objetivos que deben cumplir con evidencias o con entregables, con productos entregables. Entonces, a lo mejor igual yo me siento a ver televisión y hoy aprendo un nuevo platillo y lo hago en mi casa y lo preparo conforme a los pasos que me dieron. Ahí aprendí. Y yo creo que como seres humanos todos los días aprendemos, desde que nos transportamos a nuestros trabajos, desde que estamos en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con la gente que vemos en la calle. Este proceso de aprendizaje está muy establecido, está muy marcado en el área de investigación-acción como un fundamento del desarrollo organizacional. Entonces, para concluir en esta sesión, estos fundamentos del DEO son la base de los conocimientos que se requieren para la aplicación del desarrollo organizacional dentro de las organizaciones. Hemos revisado cada uno de esos fundamentos como una base conceptual, como un concepto muy básico que nos va a ayudar a comprender. Y cuando veamos insertos estos fundamentos en cualquiera de nuestras intervenciones que más adelante veremos, pues ya entenderemos de qué nos están hablando. Espero verlos en la siguiente sesión, nuestra sesión número 8, y continuaremos platicando sobre el tema 3. Hasta pronto.